Hola, hoy voy a presentarles en este canal una de las grandes desconocidas de la artillería de costa españolas, hasta el momento, al menos en YouTube. Vamos a hablarles sobre la batería de costa número 23 de la defensa de costas establecidas por el gobierno de la Segunda República Española a lo largo de la Guerra Civil. Si quieres ver cómo era esta batería, o mejor dicho, lo que queda de ella, quédate conmigo y te lo enseño. En general, la batería se encuentra ubicada precisamente entre dos de las grandes que llegó a realizar después el gobierno franquista, entre la L5 que se encuentra en Punta Milá y después la L6 que se encuentra en La Clota, concretamente en los alrededores de la Cala Salpach, en el municipio de La Escala. Y ahora mismo estamos yendo hacia los restos de lo que fue uno de los primeros emplazamientos, posiciones de las baterías, de un conjunto de 4 que llegó a existir en el complejo. Aunque no se encuentran especialmente en buen estado, sí que se pueden apreciar en gran medida. Aquí tenemos el primer asentamiento a cielo abierto, en principio que se encuentra sin terminar. Vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Aquí se encuentra los restos, mejor dicho, del emplazamiento. En principio se encuentra sin terminar. Creo que es difícil apreciarlo con la cámara, tal como está, pero bueno, se puede apreciar más o menos. En principio, la batería de costa número 23 formaba parte de todo un conjunto de defensa costera que dependía de la base naval republicana ubicada en el puerto de Rosas. Concretamente, esta batería formó parte de todo un conjunto que no se llegó a concluir o se llegó a realizar de manera parcial. El caso concreto de esta batería, la número 23, es una de las más completas que se pueden encontrar del resto de baterías republicanas, de las cuales algunas ni siquiera se llegó a realizar los trabajos preliminares debido a las labores de sabotaje realizadas por lo que se llama en la historiografía de la Guerra Civil la quinta columna, es decir, militares que no eran afectos al gobierno de la República y que conspiraron a favor de los nacionales o el bando sublevado para que cayese el gobierno de la República, más tarde o más temprano. Concretamente, esta batería tiene una serie de características que les iremos mencionando a continuación. Entre ellas, el gran número de emplazamientos que fueron planeados originalmente y algunos de ellos no se llegaron a concluir o se cambiaron de sitio dependiendo de las baterías de costa que estaban disponibles, mejor dicho, las piezas de artillería que estaban disponibles en ese momento para colocar en este lugar. Quédense conmigo y vamos a ir paso a paso. En un principio estaba proyectado que en la batería de costa número 23 estuvieran emplazadas piezas de artillería Vickers Reynosa de la famosa fábrica de armas de Reynosa ubicada en el norte de España. Sin embargo, durante el año 1937 la población de Reynosa y por lo tanto la fábrica de artillería cayó en manos del bando sublevado o nacional, lo cual hizo que la República no tuviera esa pieza de artillería disponible para poder emplazarla en este lugar. Así que tuvieron que buscar piezas de artillería sustitutas. A lo largo del proceso de artillado para la defensa de las costas del norte del Mediterráneo español, concretamente en la zona de Cataluña, pues se empezó a disponer de piezas muy diferentes, principalmente piezas de origen ruso que para empezar no correspondían a los calibres normalmente utilizados en Occidente debido a una diferencia en el uso de medidas, de sistema de medidas que se utilizan entre uno y el otro. Empezaron teniendo piezas de artillería de origen francés disponibles, con las cuales artillaron zonas más al norte de la escala y concretamente de esta batería, como por ejemplo en Portbou. Y después aquí, en esta zona, tuvieron disponibles dos piezas de artillería diferentes fabricadas en Rusia. Sin embargo, una de ellas, que era un diseño francés que se fabricaba en la población de Perm en Rusia, fue de las que tuvieron disponibles aquí en calibre de 155 milímetros. Y después, piezas Schneider de 100 milímetros. La batería adoleció desde el principio de un pequeño defecto, que
Las piezas de artillería no eran del mismo modelo, las que estaban emplazadas aquí, sino que eran de modelos diferentes, lo cual ya daba una serie de fallos y errores a la hora de realizar el tiro y por lo tanto afectaba a la precisión junto a otra serie de elementos y carencias de las que lamentablemente estaba plagado el ejército republicano en ese momento, que influenciaron en la efectividad de la batería de manera notable y que iremos diciendo paso a paso. Ahora vamos a empezar a enseñar la batería por lo que vendría a ser el principio, lo que parece ser la zona de polvorines y personal, que es siguiendo por estas escaleras. Vamos a ello. Aquí nos encontramos con una obra bastante bien hecha, que sin embargo, a pesar de el estado de abandono en el que se encuentra, se puede ver, apreciar, la verdad, una planificación militar efectiva aquí, a pesar de todo. Sin embargo, como mencioné antes, la batería adolecía de una serie de defectos, entre ellos que no disponían de telémetro ni del personal con el entrenamiento adecuado para utilizar el sistema sustituto del telémetro con efectividad, que era la triangulación mediante una serie de derivas. Es decir, que se realizaba una observación mediante prismáticos desde 3 puntos diferentes de la costa, en un radio de acción que normalmente no superaba los 20 kilómetros, entre 20 y 30 kilómetros, y se realizaban los cálculos. Sin embargo, era un sistema muy complicado para que el personal de artillería de la República no estaba capacitado para utilizar ni emplear. Y eso afectó la efectividad de la defensa costera de la Bahía de Rosas y sus alrededores durante toda la Guerra Civil hasta la caída de la República. Y sin duda fue uno de los factores determinantes de su derrota a largo plazo, junto a otra serie de vicisitudes que iremos mencionando a lo largo del vídeo. Como pueden ver, son galerías que no van en línea recta para impedir precisamente que pudiera realizarse un disparo, un ataque frontal que afectará a toda la tropa. Y aquí tenemos una serie de almacenes de municiones y pertrechos, como ven, realizados con encofrado de hormigón, en los que se apuntalaba además el material de roca disponible. Aquí tenemos un almacén en la roca viva. Vamos a llegar al fondo para que lo puedan ver. Hasta aquí llega. Y aquí tenemos otra galería que da la impresión que estuvo conectada con el exterior, pero ya se ha derrumbado o quizás quedó inacabada. Sobre la construcción de esta batería hay una serie de elementos que crean confusión, ya que existe la creencia por parte de historiadores de que el emplazamiento fue cambiado en diversas ocasiones, principalmente debido al cambio en las piezas de artillería que se iban a instalar por las vicisitudes de la guerra. Primero, la falta de disponibilidad de las Vickers Reynosa, y después las diferencias que existían entre la artillería francesa disponible y la artillería rusa, que usaban calibres y sistemas de medidas distintos que dificultaban en gran medida su efectividad a la hora de hacer el tiro. Ahora, estamos saliendo de lo que fue, sin duda, el polvorín de la batería, de la que se cree iba a tener un montacargas que nunca se llegó a instalar. Y ahora vamos hacia la salida que nos conducirá hacia el primer emplazamiento en línea recta. Hemos subido por estas escaleras. Ahora estamos filmando lo que fue el segundo emplazamiento saliendo desde el polvorín, que estaba comunicado por una pequeña trinchera y que es exactamente igual al primero, en el que al principio se cree que estuvo posicionada una pieza de artillería Schneider de 100 milímetros con una alta cadencia de disparo para la época. Aquí tenemos las escaleras de comunicaciones de lado y lado. Tenemos los alojamientos para repuesto inmediato
Y como detalle, aquí tenemos detalle de lo que formaba parte del sistema de camuflaje, que eso era a base de una lona o tela de camuflaje que se suspendía mediante unas argollas y una serie de mamparos, postes, para poder suspender la estructura para que no se viera desde el aire. Posiblemente bajo asesoramiento ruso y quizás francés para la época. Detalles para que vean, inclusive el detalle de que por lo visto los constructores vinieron con algún perro que pisó parte de la obra. Y aquí tenemos los restos de la trinchera con la cual se comunicó el conjunto de las piezas, y aquí tenemos lo que parecen ser los restos del montacargas que comunicarían el polvorín que les acabo de enseñar antes con esta línea de artillería, y que al parecer nunca se llegó a concluir. Se cree que incluso la batería de costa nunca llegó a ser artillada al completo, que llegó a tener solamente operativas 2 piezas de las 4 que estaban proyectadas en este lugar. Saliendo directamente desde las galerías subterráneas que les acabo de enseñar, y que presumiblemente fueron el polvorín de la batería, no es el proyectado, llegamos a lo que es el emplazamiento número 1, ¿no? Que vendría a ser este, el cual se encuentra bastante en buen estado y que es el que les vamos a enseñar a continuación. Como ven, tiene un pedestal que era donde se colocaba la pieza de artillería. Presumiblemente la pieza a colocar aquí iba a ser un cañón Schneider de 100 milímetros. Posiblemente fue lo que llegó a estar emplazado aquí. En ese aspecto existen una serie de dudas planteadas por los historiadores, ya que no está claro si la batería se llegó incluso a artillar o se quedó en obras finalmente para siempre. La única que parece haber estado con seguridad a nivel operativo y funcional operativa fue una batería similar a esta que se encuentra en los alrededores de Punta Milá y que intentaremos mostrar posteriormente. Como ven, aquí tenemos los alojamientos para repuesto inmediato de la pieza de artillería, el pedestal donde se colocaba para servirla y bueno, los principales elementos, como es una galería de comunicaciones que nos conduce a un pasillo en el que presumiblemente iba a haber un montacargas que iba a traer la munición desde las galerías que les enseñé anteriormente hasta este punto, este pasillo de conexión, para poder traer la munición hasta aquí y servir las piezas. Sin embargo, los entendidos en el asunto en materia de baterías de costa antiguas echarán en falta un elemento muy importante de una batería de costa, que es la posición del telémetro. ¿Dónde se encuentra el telémetro de esta batería para arreglar el tiro y hacer que las piezas de artillería disparen con efectividad? Por una serie de razones operativas, la República no contaba con sistemas de telémetro para orientar las piezas de artillería, ni personal cualificado ni preparado para utilizar ni los sistemas de telémetro ni el sistema alternativo que fue el que se terminó utilizando para arreglar el tiro de las defensas de costa republicanas, que era la triangulación mediante un sistema de derivas en el que se utilizaba por lo menos 3 puestos de observación distintos que no superasen normalmente el rango de los 20 kilómetros de distancia entre uno y otro. Uno ubicado en las cercanías del puerto base naval de Rosas. Después se sabe que había otro en Punta Falconera, se intentó poner otro un poco más al norte, y después el que les voy a enseñar ahora mismo y que estaba ubicado no lejos de la batería de Costa 23, la Torre Mongó, que vamos a enseñársela en este momento. La Torre Mongó, ubicada precisamente en la cala Mongó, no muy lejos visualmente de la cala Salpach, que es donde se encuentra la batería de Costa 23 y que es uno de los puntos de observación desde los que se reglaba el tiro de las piezas de artillería que se iban a disponer en este lugar. Y bien, esto ha sido todo sobre la batería de costa número 23 del Ejército de la República Española. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, suscríbete al canal y apóyalo en redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram con una galería fotográfica que va creciendo constantemente, una comunidad de Facebook en la que también puedes encontrar información del canal, también dejar tus comentarios en los distintos vídeos que te encuentras del canal,
te invito incluso a ver otros en las listas de reproducción que hay. Y también tenemos una cuenta de Twitter en la que puedes intercambiar mensajes conmigo. Muchas gracias.